Buenos días. Vamos a abordar los principales cambios que tienen lugar en las ediciones de 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001. Y lo vamos a hacer desde un enfoque en el que abordemos los cambios y estas nuevas ediciones como una oportunidad de crecimiento para las empresas y sobre todo para las personas que están trabajando en las organizaciones, y cómo estos sistemas en sus nuevas ediciones son auténticas herramientas de gestión para las organizaciones. Ya sabe dónde se puede meter sus sugerencias. I don't know what they have to say, it makes no difference anyway, whatever it is, I'm against it. No matter what it is or who commenced it, I'm against it. Your proposition may be good, but let's have one thing understood, whatever it is, I'm against it. And even when you've changed it or condensed it, I'm against it. I'm opposed to it. On general principles, I'm opposed to it. He's opposed to it. In fact, it means that he's opposed to it. For months before my son was born, I used to yell from night till morn, whatever it is, I'm against it. And I've kept yelling since I first commenced it. I'm against it. Plumas de caballo, cuarta película de los hermanos Marx. ¿Quiénes no nos hemos sentido así cuando hemos sabido que los comités ISO estaban trabajando en una revisión de norma? Bueno, yo confieso que mi primera reacción ante la noticia fue un poco como la del monito de la diapositiva. Que pase de mí esta norma, que no quiero saber nada. Ya conocía cada uno de los puntos de norma, ya sabía el detalle, dónde estaba cada epígrafe, las auditorías eran relativamente sencillas. Y también teníamos ya encajado cómo 14001 estaba integrado con 9001, de manera que, bueno, plantear un cambio en esa situación pues es complicado, sobre todo cuando las primeras versiones que estaban llegando, los primeros borradores de ISO 9001, no tanto de la 14000, estaban indicando que por lo menos la revisión global de la 9001 era bastante distinta en forma a la que teníamos. 9001 comienza en el año 1987 y en ese momento nace como una norma orientada al aseguramiento de calidad. El aseguramiento de calidad es una parte de la gestión de la calidad y está orientada a garantizar confianza sobre un proceso productivo que garantiza el cumplimiento de una serie de requisitos de producto. En ese momento la norma nace con 3 referenciales, 9001, 9002 y 9003, en función de si hay o no diseño, si es una empresa de servicios o no, y se revisa en el año 94. En 1994 los cambios que se introducen son de poca relevancia y va más orientada pues a matizar cierto significado, cierto requisito. El primer cambio importante se produce en el año 2000. En ese momento la norma pasa de ser una norma de aseguramiento de calidad a gestión de la calidad, es decir, a generar toda una serie de infraestructura dentro de la organización orientada a que esos requisitos de cliente y sobre todo esa orientación a cliente se mantenga en toda la organización. Aparecen entonces los 8 principios de gestión de calidad, que luego se han reducido. Se organiza en todo el sistema la orientación a procesos como eje medular y como articulación principal de todo el sistema, y aparece también el concepto de mejora continua. Se orienta todo el sistema a esa mejora, a ese ciclo de mejora continua. Desaparecen los 3 referenciales y queda convertido en uno único. En el año 2008 se produce una nueva revisión de norma, también es muy poco significativa en cuanto a la introducción de nuevos conceptos y más bien viene a clarificar ciertos puntos que parecía que no estaban claros. Con relación a ISO 14001, se nota que es una norma que nace casi 10 años después de la primera norma es de 1996, después de la primera 9001, con lo cual es una norma orientada directamente a la gestión medioambiental. Nace con un correferencial, el 14001, y tiene desde el principio un enfoque PDCA.
Y esto es importante porque hace que las dos normas en concepción sean distintas y que las nuevas ediciones no afecten tanto o no sean tan significativas en los cambios que han producido en la 14001. Lo veremos después. Esta norma se modifica, se revisa en el año 2004. Es una revisión prácticamente semántica y donde lo único que se hace es separar algún requisito de otro, por ejemplo la verificación del cumplimiento legal, que antes estaba incluida en la verificación de los requisitos legales. Bueno, pues se separa la verificación del cumplimiento legal y se cambian los términos medioambiental por ambiental y poco más. No es una revisión de grandes cambios. Vamos al año 2015 y en particular al mes de septiembre. En el mes de septiembre hay dos fechas destacables: el 15 de septiembre para UNE en ISO 14001 y el 23 de septiembre para UNE en ISO 9001. Es la fecha de publicación de la traducción o de las normas españolas. Independientemente de los días, que eso es una mera anécdota, fijamos el mes de septiembre de 2018 como fecha límite en la que los certificados expedidos con las ediciones anteriores de norma van a ser válidos, y marzo de 2017 como fecha a partir de la cual las nuevas empresas que se certifiquen, los nuevos certificados emitidos, van a tener que tener ya van a tener que estar hechos con las ediciones de 2015, no con las anteriores. Vamos a ir viendo cuáles son los nuevos ejes del cambio de ambas normas. En primer lugar, vamos a hablar de contexto. Quizá para mí, desde mi punto de vista, es uno de los cambios más significativos o más importantes de la norma. Después profundizaremos y trabajaremos en ello. El siguiente eje fundamental de cambio es el liderazgo. Es cierto que en el liderazgo las normas buscan la implicación, si cabe aún más, de la alta dirección de la empresa. Se busca un mayor protagonismo de la dirección. Pero hay un cambio fundamental, es que no aparece explícitamente la figura del representante de la dirección. Desde mi punto de vista, el hecho de que desaparezca esta figura lo único que aporta es flexibilización a la estructura organizativa. Si leéis detenidamente el contenido de las normas, las responsabilidades que antes se le asignaban a esa figura de representante de la dirección siguen estando presentes. Es decir, la norma lo que pide es que haya un responsable, bueno, mejor dicho, que exista la responsabilidad de informar a la dirección del desempeño del sistema y oportunidades de mejora y de asegurar la conformidad del sistema de gestión con la norma que corresponda. Eso antes se le dejaba asignado al representante de la dirección. Lo que plantea la norma ahora es: la alta dirección debe asignar la responsabilidad de esas actividades. ISO 9001 además asigna o deja a la dirección la asignación de responsabilidades de que se promueva el enfoque a cliente en toda la organización, que se verifique o que se asegure que los procesos están aportando lo que se espera de ellos y que se garantice la integridad del sistema cuando se introducen cambios. Por lo tanto, al hacer que la figura, que el rol expreso de representante de la dirección desaparezca, lo que se hace es flexibilizar esa estructura organizativa, sobre todo en empresas de pequeño tamaño, donde los roles de alguna manera tienen que estar duplicados o tienen que repartirse entre varias funciones. Otro de los puntos en torno al que se articulan los ejes de cambio es los procesos en el sistema de gestión. No tanto en ISO 9001, que es verdad que se trabaja en profundizar aún más en ese concepto de procesos y se regula expresamente y explícitamente cómo deben de ser los procesos, sino en ISO 14001. Y en ISO 14001 me interesa destacar cómo se integra la gestión ambiental en los procesos de negocio, que no había pasado antes, en los procesos de negocio y sobre todo en los procesos estratégicos y en la toma de decisiones. Sí existía el término proceso en 14001. De hecho, de 23 veces que aparecía en la norma de 2004 pasa a hacerlo ahora
en 53 ocasiones. Es cierto que en 14.001 no se hace una descripción técnica de cómo deben de ser los procesos. Se dan por hecho, se deja, se habla de ellos, como si realmente estuviera ya en el sustrato, en la estructura de la organización. Y a lo que se le da peso es a integrarlo como elemento de valor en las organizaciones, como lo que puede aportar valor frente a otra organización en las estructuras organizativas, en las propias organizaciones y en las partes interesadas. Otro de los puntos importantes, otro eje de cambio es la identificación y valoración de riesgos y oportunidades y la planificación de cambios. Va muy ligado a uno de los grandes ejes, como hemos dicho antes, que es el contexto de la organización. Lo vamos a explicar después con un ejemplo práctico. Y nos vamos a centrar en la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño, y sobre todo en temas ambientales, en 14.001, viene a sustituir al apartado anterior de seguimiento y medición. Era un apartado que estaba en las dos normas. La diferencia fundamental en 14.001 es que se incluye una evaluación del desempeño ambiental de las organizaciones. Se insta a seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental. Y esto no había ocurrido hasta ahora. Se estaba trabajando con parámetros operacionales, con la verificación del cumplimiento de requisitos legales, de objetivos, pero no del desempeño ambiental. Y se entiende por desempeño ambiental en la 14.001 el resultado medible de la gestión de los aspectos ambientales. Y si consultáis los anexos, se direcciona a la norma ISO 14.031, que es específica para establecer indicadores sobre el desempeño ambiental. Y es, yo creo que la gran novedad en ese sentido. Se va ya a buscar indicadores sobre el desempeño ambiental de las organizaciones. Otra de las grandes novedades de 14.001 es la perspectiva del ciclo de vida. Y la propia norma nos detalla que no se trata de buscar un análisis de ciclo de vida detallado, sino de llevar a las organizaciones a reflexionar sobre hasta dónde se puede controlar o tener influencia en esos aspectos ambientales. El análisis de ciclo de vida se introduce en dos apartados de norma. Uno es en la identificación de aspectos ambientales y otro es en la planificación y control operacional. Es especialmente interesante la inclusión en la identificación y evaluación de aspectos ambientales, porque es desde el principio, desde el propio diseño de los productos, desde donde se puede forzar una minimización de aspectos. Simplemente se insta a tener en cuenta y, en la medida que se pueda controlar o tener influencia con información que se pueda aportar, por ejemplo, cuando un producto llega al final de su vida útil, pues incorporarlo a nuestra sistemática de gestión. Bueno, otro de los ejes importantes o que han podido dar lugar a numerosas reflexiones, que es la información documentada. A ver, la terminología como documentación, manual de calidad, procedimientos, registros y los antiguos datos que ya desaparecieron en ediciones anteriores, en las nuevas normas queda suprimida. Todos estos conceptos se aglutinan en uno, que es información documentada. Sin embargo, si acudís a la norma ISO 9000-2015, estos términos están perfectamente descritos. Con lo cual, mi conclusión es que los términos no han desaparecido, siguen estando presentes en las definiciones de ISO 9001, pero se han aglutinado bajo un único concepto. Es un cambio simplemente de terminología, es un cambio semántico, desde mi punto de vista ocasionado por dos aspectos. Uno, para dotar de mayor flexibilidad a toda la parte documental que precisa una organización. Y por otra parte, para abrir la puerta a herramientas de gestión documental que requiere ya funcionar con una empresa en el siglo XXI. Entonces, la documentación se pone al servicio del sistema de gestión como herramienta soporte y no la organización al servicio de la documentación, como nos pasaba cuando estábamos haciendo sistemas del año 94 encorsetados absolutamente en los 20 apartados de norma. Es más, en uno de los epígrafes de la norma
se nos dice que ni siquiera la estructura de norma tiene que responder, perdón, que la estructura del sistema documental tiene que responder a la estructura de norma. En este sentido, se dota de una mayor flexibilización a las organizaciones. Pero el fondo de la gestión documental sigue estando. Si acudís al apartado 7.5 de ambas normas, se sigue hablando de un flujo de revisión y aprobación de normas, de que las normas estén en la edición que corresponde convenientemente actualizada en los puntos en los que se necesita, que alguien apruebe y autorice esas normas. Es decir, debemos de garantizar de alguna manera la integridad de la información que se maneja en las organizaciones, con lo cual el fondo y la necesidad de una gestión documental adecuada sigue estando, ¿vale? Lo único que se hace es abrir la puerta a otros sistemas. Y sobre todo, en cuanto a los registros, es necesario, si esos registros van a servir para garantizar cumplimiento legal desde algún punto de vista, que sean sistemas documentales íntegros, que sirvan a las organizaciones para demostrar su conformidad, no solo de cara a la auditoría, sino de cara al resto de los procedimientos y de los procesos y de sistemas que debe abordar. El siguiente eje de cambio es los sistemas de comunicación fundamentalmente externa. Ambas normas, 14.001 y 9.001, incorporaban la comunicación interna y incluían la necesidad de planificar esa comunicación interna. En 9.001 la comunicación externa se centraba mucho en el cliente y apenas contemplaba más partes interesadas, y sin embargo ahora se abre la puerta a todas esas partes interesadas que tienen algo que decir en el desarrollo y en la satisfacción del cliente de nuestra organización. Con lo cual se incorpora la necesidad de planificar comunicaciones internas y externas como herramientas soporte de nuestros sistemas. Y en la 14.001, además, se insta a mantener una actitud proactiva a la hora de comunicar ciertos aspectos de nuestro sistema de gestión ambiental. Y luego hay más cambios que se refieren pues a requisitos legales que no estaban contemplados en 9.001, a las acciones preventivas, que desaparece como concepto explícito que se incorpora en la norma, pero implícitamente está, y en el espíritu de norma trasciende toda esa orientación preventiva. El representante de la dirección, que ya lo hemos comentado, y la desaparición de la necesidad de manual de gestión y muchos otros detalles, pero como ejes fundamentales desde nuestro punto de vista los que hemos indicado. Hay un tema importante en la norma y que es quizá lo primero que llama la atención, y es todo el cambio en estructura que han experimentado las normas. No tanto 14.001, que puede mantener una estructura relativamente similar, pero sí en 9.001. Y esto se debe a que ambas normas incorporan la estructura de alto nivel. Vamos a ver un poquito qué es esto y la trascendencia que tiene. Bueno, pues resulta que el comité ISO, haciendo honor a ese refrán tan castellano que dice que en casa del herrero cuchillo de palo, bueno, pues no disponía de una sistemática absolutamente metódica y establecida sobre cómo elaborar normas. De tal manera que si cogíamos una norma de eficiencia energética, por ejemplo, tenía una estructura, una norma de gestión de calidad tenía otra, una norma de riesgos tenía otra, y era muy difícil para los que trabajábamos en integración de sistemas intentar armonizar todo aquello y hacerlo coherente. Bueno, pues el comité ISO decide en un momento determinado ponerse a trabajar en cómo sistematizar hacer normas y genera una directiva que ya va por la edición sexta del año 2015, que trata precisamente sobre cómo armonizar esas estructuras de norma. Uno de los anexos de esta directiva es el anexo SL, y dentro de ese anexo, el apéndice 2 establece cuál va a ser esa estructura que tengan las normas. Se organizan las normas en 10 apartados, los 3 primeros a nivel introductorio y a partir del 4 auditable. Establece una serie de títulos y textos principales comunes para todas las normas,
un vocabulario básico que también será común y unas cláusulas principales que también serán comunes. Y abre la puerta a que haya subcláusulas específicas de cada una de las normas. Y en concreto el apartado 8 de toda esa estructura también le deja un poquito de mayor libertad para incluir los puntos específicos de norma. Estos cambios afectan fundamentalmente pues, a entidades de certificación porque van a modificar con mayor o menor extensión la forma en que están auditando y también a los consultores. Pero no es un tema que afecte de manera especial a las empresas. Sí les afecta, y es algo mucho más conceptual, la forma en que está organizada la norma. Y la forma en que está organizada la norma nos da idea de cómo se entienden los sistemas de gestión. Las normas están organizadas alrededor de un ciclo PDCA. Y esto para mí es una de las bases de los sistemas o una de las bases de norma para poder entender cómo planteamos un sistema. Vamos a explicar un poco el ciclo PDCA con intención de que a partir de aquí los sistemas de gestión se entiendan de una manera mucho más sistemática y mucho más organizada. Todo parte de una premisa fundamental, que es que la gestión es el resultado de un diseño, en ningún caso del azar. A partir del resultado que queremos obtener, y esa para mí es la gran diferencia entre una norma proactiva y una norma reactiva, a partir del resultado que quiero obtener, contando con los requisitos y los recursos que tengo, lo que hago es organizar todo un sistema para dirigir y controlar esos recursos de manera que me permitan alcanzar el resultado. El resultado que queremos obtener en una norma ISO 9001 es el aumento de la satisfacción de cliente y la forma en que lo voy a lograr es a través del cumplimiento de los requisitos de mi cliente o de mis partes interesadas si amplío el alcance de mi sistema. Y en un sistema ISO 14001, el resultado que quiero obtener y que voy a diseñar es la minimización del impacto ambiental de la organización a través del control de sus aspectos ambientales. Teniendo claro este resultado y los requisitos de entrada, vamos a montar un sistema, a sistematizar una manera de trabajar que sea sistemática, es decir, que siempre obedezca a unas mismas pautas, que sea sostenible en el tiempo y nos permitan que el desarrollo de mi organización pueda mantenerse y que además sea transparente, perfectamente auditable para cualquier entidad, primera, segunda, tercera parte que llegue a mi organización. A partir de ahí, la forma en que vamos a organizar esto es un proceso cíclico y un proceso sistemático. La primera pata de ese sistema es la planificación. Y para la planificación, las dos normas, y a partir de aquí ya todas, van a organizarse en torno al apartado 4, 5 y 6. No es exactamente cierto, porque la norma 9001 tiene parte, desde mi punto de vista de planificación, incluida en el apartado 8, pero de modo general, apartados 4, 5, 6 se ocupan de la pata de planificar. Apartados 7 y 8 se ocupan de la pata hacer. Es la pata de los procesos. Procesos por una parte de apoyo, por otra parte operativos y también estratégicos, aunque no estén incluidos aquí. La siguiente fase de nuestro ciclo de mejora continua es el chequeo, la comprobación, y para eso le dedicamos el apartado 9 de evaluación de desempeño de las normas. Y finalmente, el apartado 10 es el apartado de mejora. Se lo dedicamos a la fase de actuar, es decir, a una vez que hemos evaluado todos nuestros procesos y todos los parámetros que teníamos que evaluar, ver qué opciones de mejora tengo y en base a eso volver a planificar, volver a establecer planes de acción, objetivos, etcétera, etcétera. Este ciclo, que como digo no afecta de manera directa a las organizaciones, sí afecta a cómo entendemos los sistemas, a cómo los organizamos. Y creo que es importante profundizar un poquito en ello.
Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Si montamos las dos fotografías iniciales, podemos apreciar exactamente los cambios que se producen y que han ocurrido delante de nosotros y que probablemente no hayamos sido conscientes. Vamos a fijarnos en la parte inferior de las fotografías, donde podremos ver qué cambios se han producido también, en total hasta 21. Os animo a que veáis el vídeo 2, 3, incluso 4 o 5 veces para detectar cada uno de esos cambios y podéis apreciarlo de otra manera. Y os dejo una reflexión. ¿Qué cambios en cada una de las organizaciones, de vuestras organizaciones, se están produciendo en el momento actual en todas las cuestiones externas e internas que son pertinentes para nuestro sistema de gestión? Hay un autor especialmente interesante, que es un profesor alemán de la Universidad de Harvard, que se llama Theodor Levitt, que cuenta en una de sus publicaciones una anécdota. Él cuenta que en una compañía que vendía taladros había una reunión de su comité de dirección o de sus, de sus altos ejecutivos discutiendo cómo iba a ser un nuevo diseño de taladro. Se fijaban en los colores, se fijaban en el peso, si tenían características más o menos ergonómicas, y en un momento determinado el presidente de la compañía exclama la frase que tenéis ahí, es que la gente no quiere comprar taladros, la gente lo que quiere son agujeros de un cuarto de pulgada. Para mí esta frase define perfectamente el enfoque a cliente que la norma trata de trascender a lo largo de todas las organizaciones. Levitt acuña también una expresión que da lugar posteriormente al título de una de sus publicaciones, data de los años 60 y lo llama la miopía del marketing. En esa publicación, Levitt hace especial hincapié en cómo los ejecutivos de las organizaciones a veces están demasiado encerrados en su propia empresa y en su propio producto, de tal manera que la forma de dirigir el negocio, de esa forma tan miope y tan limitada, hace que al final las empresas nos alejemos del objetivo de las empresas, que son nuestros propios clientes. Si nuestro sistema está centrado en ese producto y no en las necesidades del cliente, nos pasa un poco como le pasa a Kodak, que siendo el inventor de la primera cámara digital se aferró tanto a su negocio analógico que llevó a una crisis importante a la compañía en el año 2000. Logra superarlo, logra remontarlo con una transformación tecnológica que lleva a cabo, pero al final no ha sido capaz de ver que el consumidor
estábamos dejando de imprimir la fotografía en papel porque estábamos yendo a otros dispositivos que nos permitían disfrutar también de nuestros recuerdos y de nuestros momentos agradables, pero que lo estamos viendo en otros dispositivos, que ya no estamos imprimiendo fotografía en papel. Traslado esta versión limitada, esta versión miope de nuestras organizaciones y la voy a ampliar. Nos vamos a poner las gafas y vamos a ser capaces de ver un poco más allá. Un poco más allá significa que aparezca el contexto en el que se desenvuelve una organización, que es uno de los grandes ejes del cambio de la norma 9001 y también, aunque no tanto, de la 14001. Asumir que hay un contexto que interacciona con nuestras organizaciones es asumir y es presuponer que las organizaciones son sistemas abiertos, entidades que están continuamente interaccionando con el ambiente que las rodea, con el contexto, con el entorno, y que se produce un intercambio de información mutua. La organización interacciona con el entorno responde e interacciona de nuevo con la organización retroalimentándola, produciendo nuevos cambios. Es la teoría de sistemas aplicada a ISO 9001 y a ISO 14001. En este entorno que nos rodea aparecen una serie de agentes, una serie de entidades externas, también internas, que tienen una serie de expectativas. Si esas expectativas no se cumplen, esas expectativas sobre el desempeño de nuestra organización no se cumplen, se puede comprometer o poner en solfa la sostenibilidad de nuestra organización. Con lo cual, no solo estamos ligando el desarrollo de nuestra organización al cliente, sino que lo estamos ampliando a entidades externas que, en caso de que no vean sus expectativas satisfechas, pueden comprometer el desarrollo de mi organización. Metemos, por tanto, todas las partes interesadas, todos los stakeholders que ya desarrolla Freeman en su teoría de stakeholders, y que recoge ISO 9001 e ISO 14001. Ese contexto, ese entorno y esas cuestiones externas aportan una serie de situaciones, por tanto, de riesgo y de oportunidades que genera la necesidad de incorporar cambios en nuestro sistema. Y el cambio es otro de los ejes importantes de estas nuevas ediciones. Y lo que se nos dice únicamente es: incorpora el cambio e incorpóralo de una manera planificada. Esta relación sistémica que incorporan las nuevas ediciones de norma es lo que hace, desde mi punto de vista, que la norma sea proactiva, que vaya buscando esa integración con su entorno y la incorpore antes de que sea el entorno el que fuerza el cambio. Y finalicemos con una reflexión. ¿Qué situación de las que estáis viviendo ahora mismo en vuestras organizaciones representa el mayor riesgo al que debéis enfrentaros? Y os voy a dejar con un vídeo que a mí me resulta especialmente simpático, que reflexiona muy bien sobre los cambios que se producen en el entorno y cómo debemos modificar nuestra respuesta ante ellos. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.